Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo por aquí a estas duplas de Experience, a este espacio pues en el que compartimos un poco de nuestro conocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es un tema yo creo que es poco discutido, pero de gran interés, y esto del asunto del desarrollo de los perfiles profesionales requeridos para pues como los roles específicos de los cargos de células de diseño digital y de transformación digital. Alrededor de ese mundo pues hay como pues la emergencia de unos perfiles nuevos que por ejemplo en las profesiones y en la formación digamos más formal y más tradicional no encontramos. Entonces la idea hoy es discutir un poco pues cómo se generan estos perfiles a partir pues como de la mezcla de capacidades, cómo se van desarrollando y también pues cómo terminan también pues al final teniendo unas necesidades o unas capacidades técnicas pues muy específicas que vamos a conversar. Entonces hoy vamos a estar con Santiago Acosta, el director de diseño, y con Jeff León, que es la persona encargada del área de UX, y en ese sentido pues como profundizar en el tema de el desarrollo de estos perfiles. Entonces voy a unir a Santiago, que ya está por aquí. Jeff también ya está. Tú, para que la aceptes, porfa. Y comencemos entonces. Más Santi. Mate, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien, ¿tú? Bien también. Ah, bueno, maravilloso. Por aquí ya estoy también conectando a Jeff. Un momentico, a ver. Ahí. Ah, hola, Jeff, ¿cómo estás? ¿bien o no? Todo muy bien, ¿tú? Bien, bien. No, maravilloso. Súper. Bueno, entonces no, estaba comentando un poquito como de qué iba el tema. Yo me atrevería a decir que aprovechando pues que igual estamos otra vez los tres, no sé si recuerdan los que ya han estado por aquí que hace unas duplas atrás hicimos una que se llamaba Célula de Diseño Digital. Entonces yo diría que casi que esta podría ser como un desenlace hacia una ruta específica, pues que es ya hablar precisamente de los perfiles en profundidad, porque estaba mencionando yo que a raíz pues como de este boom de la transformación digital y de ya la consolidación muy clara de unas metodologías, de unas maneras de trabajarla y desarrollar sobre todo el tema de iniciativas digitales, pues han emergido unos perfiles y unos conocimientos pues que ya venían como cocinándose hace tiempo, pero que se han consolidado mucho más, y eso nos lleva pues a pensar en cómo desarrollar un perfil, digamos, alrededor del tema, dado que pues la mayoría de estos títulos o el nombre de estos cargos pues no existe normalmente como una profesión, ¿cierto? De pronto más como, no, pues actualmente un poco lo encuentra uno de pronto como certificaciones o como otro tipo de asuntos, pero pues toda la formación y el desarrollo de las capacidades está aún pues como un asunto todavía muy empírico y a persona como de manera muy original. Entonces, como hablar un poquito de eso, como de las capacidades necesarias, de más o menos por dónde vemos que surge el asunto y cómo se van consolidando estos perfiles. Y por último, pues terminar ya hablando como tal de habilidades técnicas, ¿cierto? Porque que los perfiles hoy no existan no significa que no hayan unas habilidades técnicas necesarias y requeridas. Entonces, pues sí, al final de pronto puntualizar un poco como la cosa. Perfecto. Ok. Entonces, Mate, la idea sería, y aquí viene una propuesta, eh, vamos a trabajar Service Design, UX y UI. uh-huh. La primera pregunta sería, ¿empezamos de Service a UI o empezamos de UI a Service? Pues ya se me ocurre empezar de service para abajo, ¿cierto? Perfecto. Estratégico y el un poco más de negocio, oferta de valor, que es como lo que hace un service, ya a bajar, digamos, a las habilidades más específicas y más especializadas, como el UX y el UI, que ya terminan siendo por canal, ¿cierto? Ya un poco más especializados. Vamos a hacer un Y poco de énfasis en haría lo una de... claridad, Mate, con lo que acabas de decir, que hacia abajo no es peyorativo, ¿no? No, 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 no. No, Simplemente que, no, lo digo, me gusta dejar la claridad, porque normalmente, y creo que es algo muy interno, nosotros hablamos de arriba o abajo, hablando de arriba, lo que tiene que ver con transformación digital, creo que lo hemos hablado ya en muchas de las duplas. Arriba ajá. nosotros vemos transformación digital, todo el tema de modelo de negocio, o pues digamos todo el tema de CX, que son como la columna, lo que, digamos lo que le da como un norte
a las conversaciones digitales, y hacia abajo, y por eso lo llamamos hacia abajo, pero sí queremos dejar que no es que sea menos importante, es como la estructura ya técnica que soporta la conversación. Entonces, pues como para hacer la claridad de por qué arriba y abajo, simplemente. Y es que Ajá. abajo es como aterrizar, o sea, cuando ya lo bajas como al, casi que es materializar la idea, pues, o ya definir lo que inclusive es uno de los puntos más críticos, porque ahí es donde ya tiene forma, ¿cierto? Yo no sé si tocamos antes de tocar los perfiles, como hablar un poco de qué es ser diseñador, porque es diseñador como en los tres momentos. Ajá. Y yo pienso que mm, puede estar como en el imaginario que el diseñador hace imágenes, o el diseñador está como en el universo de la imagen, ¿cierto? Y yo creo que para nosotros el diseñador está en el universo de los conceptos, ¿cierto? Ajá. Del análisis, ¿cierto? Casi que muchas veces pasa, y yo creo que puede ser también a veces frustrante para los diseñadores, sobre todo los diseñadores gráficos, que a veces hacen un proceso de investigación para llegar a un resultado, pero eso nunca sale como en como en el proceso, mientras que en estos perfiles casi que el diseñador se empieza como a enfocar en esos procesos que están antes de materializar. Y creo que el diseñador hay que pensarlo más como una profesión de alguien que piensa y analiza y propone en el resultado que sea, ¿cierto? Bien sea un journey, por ejemplo, puede ser un resultado de diseño y una interfaz también puede ser. Ajá. Jeff, Sí, yo, tú tocas un tema, qué pena mate, dale. me voy a volver un poquito y yo creo que es importante, como tú lo planteas, ponerlo en la mesa. Hay una problemática, sobre todo en Latinoamérica y en Colombia, muy fuerte, y es que no hay una distinción con la palabra diseño o diseñador más bien, frente a una habilidad técnica, tecnóloga o profesional. Entonces yo creo que de ahí parte una de las dificultades que tú estás expresando. Uno podría hablar de un diseñador y estar hablando de una terminología completamente técnica, o podría Ajá. estar hablando de diseñador a nivel de una tecnología, o podría estar hablando de diseñador a nivel de una especialización, ya sea un pregrado o un posgrado, y de ahí que pueda llegar a ser desde un arte finalista hasta una persona que se dedique a conceptualizar proyectos análogos, digitales, tangibles o virtuales, cualquiera de las que queramos decir. Entonces digamos que a esto se le suma una dificultad adicional y es el diseño, como tú lo acabas de mencionar, y tres grandes nuevas ramas del diseño que inclusive para muchos diseñadores tradicionales no es ni siquiera conocido o fácil hablar de ellas, como lo son el service design, ya para que le pongamos nombres pues a esas tres palabras, SD de service design, UX de user experience y UI de user interface o user interface. Entonces, creo que la combinación de las dos vuelve un poco complejo el tema. Y pues Mate lo dijo ahorita, esto básicamente es un pedido de una conversación que empezó más como desde unas células y desde hablar de composiciones, a decir, bueno, ¿y qué se necesita entonces para estar o para poder responder a una necesidad propia de cada uno de estos cargos? Entonces sí, yo creo que en este tema sí valía la pena mmm, como arrancar con un contexto general de lo que está sucediendo. Y creo que acabaste de mencionar un elemento muy importante como era ese. Se nos están juntando dos grandes problemáticas. Una, que desde hace mucho tiempo no está resuelta, y es el nivel entre lo técnico y lo conceptual de un diseñador. Y la segunda, unos campos de acción nuevos que aparecen y no todo el mundo tiene un dominio claro de qué se trata cada uno de esos campos. Yo ahí Exacto. Dale, complemento dale. lo que dijo Jeff, que pues como otro asunto contextual y es claro, son muy asociados los diseñadores y sobre todo el diseño tradicional y las personas que están fuera del contexto de diseño piensan el diseño más como, pues digamos, unas personas creativas que desarrollamos cosas, que entre ellas puede ser la imagen, pero pues hay muchas otras, que no solo hay diseñadores gráficos, sino pues otros tipos de diseñadores. Pero pues eso también lleva a que pues cuando empieza este boom como del tema del desarrollo digital y las iniciativas digitales, sumado a que las empresas venían
pues ya, por ejemplo, la importancia de incorporar elementos sensibles en la organización, el componente creativo, pero ya incluso no visto solo pues, como un asunto como súper espontáneo y súper wow, sino más como un asunto que se puede, digamos, como incorporar conscientemente en procesos más estructurados, más estratégicos de la organización, como por ejemplo una operación de servicios, un canal. Entonces aparece como también ese mismo llamado, es bueno, aunque ya en el mundo de los servicios se hacía diseño, ¿cierto? O desarrollo de servicios, pues, digamos, y lo hacían los administradores, los ingenieros de procesos, por ejemplo, pues aparece esta nueva conciencia y entonces pues es llamado precisamente a que, pues o hay un llamado a que este tipo de objetos, como lo es el servicio, como lo es la interfaz, como lo es la experiencia, también sean un objeto de diseño, es decir, que el diseñador con su manera de pensar, con su manera de ver, sea el que los diseñe, no el ingeniero, no el administrador. Entonces hay ahí pues como un interrogante grande y es, bueno, tradicionalmente nunca nos hemos dedicado a ese tipo de objetos, sino a objetos más, digamos, arte finalizados, más concretos, como puede ser una silla, un vestido, una pieza gráfica, un cartel, por ejemplo. No nunca nos hemos dedicado a asuntos como la lógica de una interacción, de una conversación, como a otros asuntos que parecen más intangibles, pero a la vez somos los llamados, ¿cierto? Entonces como que el administrador y el ingeniero quieren incorporar el pensamiento de diseño y tener diseñadores por primera vez en la mesa, pero el diseñador no, de pronto no se ha dado cuenta pues, que ese objeto de diseño existía. Entonces ahí hay como una brecha pues que yo veo que es una de las principales que hace que esto pues vaya lento en el sentido, por ejemplo, de la educación formal. Mate, con lo que tú estás diciendo, yo creo que sería chévere introducir como una mirada de lo que es el producto como servicio. Vamos a empezar a hablar de los service design, ¿cierto? Ajá, Y entender la problemática entre el producto como servicio y el servicio como producto. ajá. Que yo creo que ahí es el primer golpe fuerte cuando uno expresa inclusive la palabra. A mí me lo han preguntado, pues nosotros ya llevamos casi 10 años en este tema. Entonces, pues digamos, en este momento no pasa tanto, pero ¿tú qué haces? Diseño servicios. Perdón, ¿cómo así que diseño servicios? Y esa es la concepción de pensar el producto como un servicio y no el servicio como un producto. Si yo dijera, no, es que yo trabajo en el área de, voy a decir cualquier cosa, de marketing de una empresa basada en producto, como lo podría ser un Nike, una Adidas, cualquiera de estos, sería muy fácil para una persona entender de qué estoy más o menos hablando. Ah, claro, estoy trabajando en la expansión del servicio a partir de un producto particular, ¿cierto? Como todo lo que puede pasar a nivel de generarle o construirle o nuevas ofertas o experiencias a un cliente o a un usuario de dicha marca con dicho producto. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, es inclusive un poco particular que la conversación de diseño de servicios no haya nacido antes. Latinoamérica es un espacio donde más del 70% del ingreso o de la producción se basa en servicios y no en productos. Entonces es muy raro que con un panorama como el que nosotros tenemos, que dependemos pues en gran medida de los servicios, no se piense que los servicios se diseñan y el diseño se releve única y exclusivamente a los productos. Eso sería como el primer punto a tener en cuenta. Entonces ahora, ¿qué es el elemento que tendríamos que tener en cuenta para construir un perfil de service design? Tener la capacidad de desmaterializar el objeto y convertirlo en un elemento pues, que no tiene fronteras, pero que sí se toca en muchos canales o en muchas rutas con un usuario o con un cliente final. Creo que ahí sería el punto de partida, entender ese paso de pensar a un producto y entender que el producto simplemente se desmaterializa, pero no porque se desmaterialice se va a dejar de cobrar o va a dejar de existir. Yo creería que para poder entender la habilidad, y es como el ejercicio que pido como al auditorio del día de hoy, es pensemos en cualquier momento en la vida en que hayamos tenido el rol de prestar un servicio específico. Un servicio que puede ir desde lo más sencillo en la casa, ni siquiera lo pensemos como un empleado,
un servicio que puede ser, voy a ir a tender mi cama, voy a ir a doblar mi ropa, voy a ir a simplemente a organizar cualquier servicio alrededor de lo que con mis capacidades soy capaz de hacer. Y no un producto, es que yo no estoy todo el tiempo haciendo una artesanía o haciendo una pintura. Entonces pensemos, como que hagamos ese, lo hemos llamado muchas veces, como ese pacto ficcional en desmaterializar el objeto del que vamos a hablar, porque yo creo que sería la forma de poder empezar a decir qué capacidades necesita un diseñador de servicios. Sí, y es que hay un tema con los intangibles que es muy fuerte, porque es casi que se vuelve, puede parecer como etéreo. Ahora que tocábamos como el tema del concepto y que mencionabas ese asunto de no, de por qué no, antes se miraba el servicio como algo que se puede diseñar. Me acordé pues como de una clase que tuve en una especialización y era un tema totalmente científico. Entonces hablaban del método científico y el método científico es observar, analizar y sintetizar, como en un círculo. Pero este proceso va alrededor de un fenómeno, ¿cierto? De un fenómeno natural, la gravedad, por ejemplo. Entonces se observa, se analiza y se sintetiza. Y viendo pues como ese proceso, analizándolo, mi opinión como diseñador es que un diseñador también hace el mismo proceso, pero ya puede ser alrededor de un concepto o de un comportamiento, donde observa, analiza y sintetiza. Y esa síntesis, que puede ser como ese resultado, muchas veces en diseño, sobre todo cuando no se crea el producto, es como un intangible, ¿cierto? En el diseño, cuando yo diseño un servicio tiene como un flujo, tiene unos pasos, tiene un recorrido, tiene un orden, tiene una estructura, tiene unos pasos que pueden ser erróneos y cómo lo soluciono, pero eso queda como en el aire, pues hasta que una persona lo ejecuta, es cuando se... Jeff, se nos fue Jeff. No, Tratemos de seguir la idea Ah, ya de llegó, ya Jeff. llegó. Ah, ya llegó. Ah, está del lado. Bueno, Mate, yo voy a tratar de seguir sobre lo que Jeff iba diciendo. Y yo creo que para resumirlo un poco es, venga, si yo voy a diseñar un balón, pues entonces es muy sencillo entender un balón. ¿Qué tiene un balón? Forma, color, textura, aparte de un concepto. Para retomar la idea de Jeff. Digamos que el concepto es el genérico que no va a cambiar, siempre lo tendremos ahí. Pero lo que sí va a cambiar es la forma, el color y la textura. Mientras que yo, en el diseño tradicional de objetos, tengo estos elementos y los puedo ver, los puedo sentir, los puedo materializar con procesos, con materiales, con distintas técnicas. Cuando voy a un servicio, y creo que ahí quedó la idea de Jeff, la única forma de materializarlo es cuando yo llego a usar o consumir el servicio que estoy diseñando. Entonces ahí adquiere forma, color y textura, pero lo particular es que adquiere forma de persona o de canal o de teléfono, adquiere textura de conversación, de sentimiento, adquiere color de lo que pase en un día o donde yo estoy o a donde yo llego, pero son fenómenos externos al servicio puro. Entonces, ¿qué necesita un servicio? Interacciones. Entonces de ahí viene la primera palabra que muchas veces se cruza, que es lo que, digamos, materializa a un diseño de servicios, que son los mapas de usuario, o los journey maps, o las historias de usuario, muchas veces como lo nombran en otros aspectos. Entonces, digamos que es como un decálogo, es como un protocolo, si le fuéramos a cambiar las palabras, que yo tengo que tener la capacidad de narrar, de sintetizar y de ordenar para que cuando alguien llegue a utilizar el servicio que estoy diseñando, pues lo pueda vivir de una manera lógica, tranquila y coherente. por acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre el diseño de servicios y el diseño de procesos? Esa pregunta está súper buena. Qué pena me tomo ahí la palabra. Es claro. que la diferencia no debería ser ninguna, realmente. Lo que pasa es que la técnica ha sido distinta. Antes de que hubiera el boom del service design o inclusive del design thinking,
los servicios siempre se han diseñado. ¿Cómo? Como procesos, solo que se hacían basados en el conocimiento de industria. Quiere decir, las buenas prácticas, las metodologías internas, y con una palabra que hemos trabajado muchas veces, que es el Human Centered Design. Aquí viene, digamos, la gran diferencia. El diseño de procesos es objetocéntrico o procesocéntrico, que creo que esto también lo hemos discutido en algún momento. Quiere decir, yo miro mi capacidad y a partir de mi capacidad distribuyo las tareas o funciones que tengo que hacer de acuerdo a la forma en que mejor me convenga. Cuando aparece toda la conversación de Service Design, pasan dos cosas. Deja de ser objetocéntrico y pasa a ser humanocéntrico, o sea, entender que es otro el que lo va a vivir, primer punto. Y segundo, se involucran en la conversación nuevos perfiles que antes no existían en el diseño de procesos, porque aparece el rol de los diseñadores con metodologías como la proyectación y con otro tipo de dinámicas, digamos, un poco más desde la creatividad. Entonces aparecen como esas dos grandes miradas. Pasa de ser objeto o servicio céntrico y con metodologías tradicionales de industria a ser human center con metodologías de diseño. Pero realmente es simplemente una evolución. En este momento, pues yo me atrevería a decir que los procesos se deben diseñar como se diseña cualquier cosa en la vida, ¿cierto? Ujú. Digamos que el diseño de procesos puede ser más pragmático en ciertos momentos, ¿cierto? No considera, cuando se hace un diseño del servicio, se considera la reacción o el impacto que tiene sobre la persona. Pero un diseño de procesos puede ser tan pragmático como recibir una orden, empacar un producto, embalarlo, sellarlo, poner un sticker y ¡pum! Se fue para el correo, por ejemplo. Y ese proceso se puede diseñar para optimizar tiempo. Digamos que uno quiere optimizar tiempo. En el diseño de Sí, servicios está centrado en las personas. Inclusive muchas veces uno puede tomar decisiones como hagamos un paso adicional para que al usuario le quede más claro. Y eso puede ir como en contra de la optimización de pasos o para que sea con menos pasos posible. Pero cuando está centrado en lo humano, a veces ese paso adicional es necesario para que sea más eficiente, así parezca más largo. Son como dos Jesse, miradas. acabaste de decir una cosa súper importante. No todo se resuelve con Service Design y Uh no -huh. todo se resuelve con diseño de procesos. En cada momento, una de las habilidades del diseño es entender qué práctica o qué metodología es la que debo utilizar en un momento. Supongamos que yo estuviera desarrollando código para optimizar un proceso de desarrollo de pantalla, el código, yo no me puedo ir a preguntarle a un humano, a una persona, pues hombre, si el código debe ir de esta manera o de esta manera y cómo se siente más sensible. No, yo lo que veo es que el proceso sea optimizado y, digamos, se pueda llevar a cabo. Pero cuando voy a estar de cara al usuario final, pues debe pasar todo lo contrario, que era lo que pasaba antes con cuando, yo creo que la palabra es esta, cuando el usuario experimentaba de frente el diseño de procesos y no el diseño de servicios, que Ujú. es muy parecido a cuando el core de una industria es el que termina atendiendo al usuario final. Como si yo comprara un proceso por defecto, llamemos un proceso de IBR o cualquier proceso dentro de un onboarding de plataforma. Y yo simplemente lo que le expongo al usuario final es el proceso por defecto que viene en el software o que está pues inscrito. Finalmente eso sí es un proceso, funciona, pero lo que está haciendo es que el usuario final padezca lo que el sistema pues no necesita corregir, porque el sistema no lo necesita corregir. Ahí está la diferencia entre construir una interfaz de usuario y poder acceder a lo que la interfaz permite acceder. Tú lo acabas de decir, hay veces que habrá que poner más pasos, habrá veces que habrá que cambiar las indicaciones, de ahí viene todo el tema de arquitectura de información, todo el tema de naming en un activo digital. Entonces, básicamente, y para que se entienda por qué la conversación toma este aspecto, ¿qué se necesita para hacer service design? Tener la capacidad de entender un proceso, que sería la artesanía del servicio, y llevarlo de cara al usuario final a través de una metodología. En el caso de nosotros, esa metodología es la que utilizamos de proyectación y bajo unos conceptos que es lo que permite que se vea completamente distinto
el servicio de una empresa al servicio de otra empresa. Porque entonces si no fuéramos por proceso, entonces todas las empresas prestarían un servicio estándar. Así como, digamos, de alguna manera, si me voy a devolver, alguna vez hemos utilizado estos ejemplos, como el mundo de la moda, pues finalmente la gran mayoría de empresas de moda que venden camisas, camisetas y pantalones. Pero en cada almacén yo encuentro una camisa, una camiseta, un pantalón distinta, lo que me permite inclusive entender que una marca tiene unas características y otra. Entonces eso mismo pasa en el mundo de los servicios. Yo tengo un servicio, puede que esté prestando el mismo servicio, pero el sabor que cada servicio tiene es completamente distinto. Ahí está el rol del service design, diferente a lo que sería el patronista del pantalón o de la chaqueta o el que lo confecciona, que sería lo que sería bajar el protocolo de el proceso de ese servicio. Que yo creo que Santi, con eso que estás diciendo, podemos empezar a dar respuesta como al título del live de cuál es el perfil. Yo creo que ahí se ve claramente como dos cosas, que el material o la artesanía del servicio pues puede ser los procesos y la operación del servicio como tal y los protocolos de servicio, de atención, demás. En ese sentido, entonces, pues como estamos hablando de que es un diseñador, yo diría que pueden haber como dos vertientes como típicas, obviamente se ve de todo, pero las típicas de un service designer es o venir del mundo del diseño, ¿cierto? Es decir, ser un diseñador tradicional de profesión, un diseñador industrial, un diseñador gráfico, un diseñador de modas, ¿cierto? Y adquirir como una capa de conversación del negocio, ¿cierto? Muy clara, ¿cierto? Entender muy claramente qué significa una estrategia de negocio, qué significa una oferta de valor, qué significa pues un canal, por ejemplo, de atención, como ir adquiriendo como todo ese bagaje alrededor del mundo del negocio de la empresa, que para un diseñador normalmente no es tan claro, pues de pronto en empresas de diseño, pero de la empresa pues tradicional, a veces no es tan claro ese bagaje. Entonces, digamos, Sí, Mate, qué pena, no entenderlo como procesos inherentes al mundo del diseño. Pues no de la- estamos hablando de producción en como cuanto a moda o producción en cuanto a gráfico o en producción en cuanto a industrial con lo que tiene que ver la máquina, sino, tú lo acabas de decir muy bien, fábricas de servicio. ajá. ¿Sí? Sí, y de empresa pues como muy tradicional, de organización, casi que unos conocimientos que normalmente donde están más puramente es en la administración, en el marketing, por ejemplo. No estamos hablando, como lo dice Santi, pues de que, y que pasa mucho y es que ya los diseñadores salen de pronto con algunas nociones sobre cómo hacer una empresa de diseño, una empresa de moda. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento empresarial, sino de empresarial de la empresa pues real, ¿cierto? Entonces, eso es como yo diría yo como una ruta típica de desarrollo del service designer es, viene de diseño tradicional y adquiere unos conocimientos, nociones sobre el mundo de la estrategia, el negocio, la operación de atención, la oferta de valor, ¿cierto? Como que ese es uno típico. Y el otro es el contrario, pues como un administrador o ingeniero que utiliza, que es capaz de entender el concepto de diseño, la incorporación, digamos, de métodos creativos en el mundo de la organización tradicional, y de tener conversaciones de diseño en el sentido de la iteración, de la conceptualización, y como de los frameworks también de la metodología de proyectación de diseño. Mate, sería Ok. chévere introducirlo como lo hemos hablado, con lo que serían anclajes y fugas. Tú acabas de poner en la mesa dos anclas. El Ajá. ancla es la formación con la que uno inicia, digamos, su formación profesional. Un ancla racional y un ancla sensible. Acabas de hablar de un ancla, digamos, un poco más sensible, cuando mi metodología ancla es el mundo del diseño. Entonces, ¿qué tengo yo? Las metodologías y la estética. Si lo fuéramos pues como a resumir como mucho, pues, pero entonces digamos que en el paquete, en el paquete de inicio para hacer service design yo ya tengo dos, ¿cierto? Dos ahí, metodológica y estética. Si me Mm. voy para el otro lado, digamos que tengo la formalización o la racionalización, donde soy capaz de hacer la viabilidad y la factibilidad como herramientas de viabilidad, factibilidad y
lo que sería como la artesanía del servicio, como Y lo hemos nombrado muchas veces. supiera el material, como si supiera la lógica del material del servicio, que es la operación, la atención, Verás. la estrategia, la oferta de valor. Es como el material, como si no fuera el artesano el diseñador no lo tiene. El diseñador tiene el material, pero el diseño industrial o del diseño gráfico, que es otro material que no interesa tanto a veces. Y ahí viene el punto clave. Ya te doy la palabra, Jeff. Si nos van a preguntar, pues, o que es la duda que muchas veces ha surgido y por eso, pues, esta conversación, el service design es la fusión de esas dos lógicas. Tengo que ser capaz de tener un ancla y una fuga en el lado que yo quiera. Si mi ancla es la sensible, tengo que ser capaz de fugarme al lado racional e incorporarlo en mi perfil. Y si vengo del lado racional, tengo que ser capaz de fugarme e incorporar el lado estético, metodológico en mi perfil. Esa combinación es la que se necesita para poder tener éxito en el service design. Qué pena, Jeff. No, dale. Yo creo que para complementar ahí hay un aspecto muy importante y creo que es transversal a los tres perfiles y particularmente en el service que puede tener como esa capacidad de una persona que viene de otro universo empresarial, digámoslo así, al mundo del diseño, creo que es la capacidad de observar. Porque por eso yo, digamos que hago siempre analogías, porque el diseñador cuando logra observar la problemática en una empresa, ¿cierto? A la hora de diseñar un servicio, ya no es cuando el diseñador gráfico tiene como, hay un tema con el diseñador cuando hace la imagen, y es que muchas veces cae como en el vicio del estilo, y decir, no, es que yo tengo mi propio estilo. Pero cuando el diseñador entra como en ese mundo de la observación, empieza como a ver qué pasa esa afuera, ¿cierto? Y hacerse preguntas. Entonces, esas preguntas me llevan a la estrategia, o sea, cuál es la intención de la compañía a la hora de prestar un servicio, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo, inclusive el objetivo comercial? Muchas veces nosotros hacemos esas preguntas, digamos, trabajando con los clientes en Experience para entender cuál es su estrategia y sobre esa estrategia plantear una solución de diseño, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es donde bien sea si viene del mundo de la empresa o el mundo de la administración o de la gestión, ¿cierto? O del mundo del diseño, debe tener esa capacidad de observar y de identificar desde esa mirada del diseñador cómo solucionar un problema de una manera o con una metodología diferente, pues, ¿cierto? Y ahí es donde se juntan los dos, porque Jeff, no es como un todero, no es como alguien que sabe mucho de aquí y mucho de acá, sino que tiene un punto específico. acabaste de decir una cosa súper importante y no quisiera, pues, como avanzar sin dejarla clara. Yo creo que en el mundo del diseño tradicional pasa algo, y es que un diseñador tradicional es capaz de contener la conversación completa. ¿Qué quiere decir? Desde conceptualizarla hasta materializarla. Puede que en baja escala. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un diseñador gráfico, puedo llegar inclusive a ser capaz de construir el tipo, pues si me voy a ir al purismo absoluto, de ser capaz de construir el tipo para la tipografía, desde la retícula. Entonces, soy capaz de llevar el proceso desde el concepto hasta la materialización. En modas puede pasar fácilmente, bastante fácilmente. Hay muchos, digamos, diseñadores modistas que lo hacen desde el concepto hasta la confección, muy lógico. Si lo fuéramos a llamar en diseño industrial, todo el que está un poco más cerca, digamos, de la artesanía como medio final de venta, pues tiene el proceso completo. Aquí sí hay un problema. Es que el servicio no se lo come solo un diseñador o una persona que venga de administración, nunca en la vida. Entonces, yo creo que así toca hasta de poner un precepto, que es el observar. Hay otro, y es que aquí hay que trabajar en equipo. O sea, Sí, no hay forma de desarrollar un servicio una sola persona. Es que son tantas las capas conversacionales que uno lo que logra es interactuar con otras personas que tienen distintas miradas, pero solo yo creo que es de lo más complejo que pueda llegar a ver, que una persona sola, no en un equipo, sea capaz de conceptualizar, de bajar los journey, de entender al usuario. Digamos que hasta ahí, bueno, va un perfil, ahí viene el otro, pero entonces ahora devolver la operación, entender las métricas, entender cómo se mide, entender cómo se instala, entender cómo se hace toda la dispersión del servicio en los canales. Entonces ahí es donde se encuentran los dos perfiles. Uno es capaz de hacer toda la parte de abajo,
no necesariamente la de arriba, otro la de arriba, no necesariamente la de abajo. Puedo conocer de arriba o de abajo, pero necesito un equipo. O sea, una sola persona tendría que ser lo que llamamos en la industria, son unicornios. Y uno no se puede basar en unicornios para construir industria. Entonces lo que hay que tener es perfiles mezclados con dominio de las dos temáticas, pero entendiendo que vivirán dentro de grupos interdisciplinarios. Mate, creo que ibas a hablar, ¿cierto? No, no. Y, y digamos que eso nos puede llevar al siguiente perfil, y es que se puede confundir incluso que al diseñar el servicio se está considerando la experiencia. Entonces yo creo que deberíamos marcar esa diferencia porque estos tres perfiles particularmente se traslapan en el proceso, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Sí. hay Y me puntos parece en bien la intervención para que logremos terminar de hablar de los otros dos. exacto. Entonces hablemos de eso, que, cómo se considera la experiencia dentro del diseño de servicio. Súper. Sí, yo diría que ahí, Jeff, lo primero es entender que, y que yo creo que esa es una de las grandes diferencias, pues como que lo pongo sobre la mesa, entre un Service Design y un UX, que es el que sigue, o un UX, pues, y es el asunto de que cuando hablamos de experiencia, ya a nivel de UX, normalmente ya estamos hablando de experiencia en un canal específico, ¿cierto? Y entonces ahí el material de ese objeto de diseño deja de ser el negocio, la estrategia, el conocimiento general de las operaciones de servicio y se vuelve el canal específicamente con sus lógicas de interacción, con su interfaz, pues en el sentido de que pues, no es el UX no es el que diseña la interfaz, pero tiene que entender sobre qué interfaz va a correr la experiencia. Entonces se convierte ya en un material, digamos, más específico. Normalmente, por eso decimos que no es que los UX o los UX hacia abajo sean menos que los service, porque en realidad lo que son es que, aunque es más técnico, es un conocimiento más especializado y más concreto y más profundo en un material, que es lo que estoy llamando canal. Entonces ahí aparecen los UX de diferentes especialidades, los UX, por ejemplo, Mate, digital. Más, eso te iba a decir, que me ajá, parece que es chévere como que hagas la expansión, porque ajá, muchas veces el UX está metido como en el imaginario que estamos hablando de digital. Entonces yo creo ajá. que vale la pena que hagas como ese doble clic en canales. Aparece el UX digital, que cada vez con la expansión de los canales digitales se está diversificando mucho más. Nosotros, por ejemplo, tenemos UX de experiencia de chatbot. Y es muy distinto lo que sabe un UX de chatbot a lo que sabe un UX de canal digital, digamos, más tradicional, como un portal web o una app, ¿cierto? Entonces, pues, el UX digital es uno que es muy claro y que la mayoría de la gente cuando uno dice UX se remite como al entorno digital, el material digital, como lugar de expresión típica del UX. Pero también hay que entender que como hay múltiples canales y hay canales todavía tradicionales que siguen operando y que son fundamentales para las estrategias de las empresas y canales físicos que se siguen desarrollando, nuevos incluso. Los canales físicos no solo son tradicionales, hay canales físicos actuales, ¿cierto? Pues, o contemporáneos, o como los queramos llamar. Entonces, en ese sentido, como el UX conoce la materialidad de ese canal para poder desarrollar la lógica de la experiencia, la lógica de cómo el usuario transcurre por una transacción, por una operación, por una actividad puntual de relación con el servicio y con la empresa, pues entonces aparece también esa diversidad. Entonces hay UX también de canal físico. Por ejemplo, alguien que diseñe la interacción en un punto de venta, en una oficina, es alguien que tiene que entender muy bien de, por ejemplo, de cosas tan sencillas como teoría de colas, ¿cierto? Distribución de servicios en el espacio. Que Eh, se toca mucho inclusive ahí con el diseñador de espacios, por con la ejemplo, arquitectura, por y con ejemplo. la arquitectura. Lo que Ajá. pasa es que vuelve y juega. Así como hicimos la analogía ahorita con el diseño gráfico, con el diseño industrial, si fuéramos a hablar de la arquitectura o del diseño de espacios, digamos que ese sería el perfil tradicional, pero que no tenía un diseñador de espacios, por ejemplo, una teoría de colas. Entonces, ese me parece un muy buen ejemplo para entender. Entonces, ¿qué hace el diseñador tradicional a nivel de espacios? Pues entiende que de aquí para allá, de derecha a izquierda, voy a hacer que las personas puedan hacer la fila de, no sé, pedir
un servicio, llámese de comidas. Ujú. Pero es que de ahí a que conozca el mundo y la artesanía de la teoría de colas para entender si la cola es visible, invisible, si es uno a uno, si es preferencial, el recorrido es largo, que ahí es donde entra el otro perfil. ¿Cómo voy a trabajar la teoría de colas para involucrarla en los journeys del servicio y lograr un diseño de servicios, pero en la capa de UX, ya no en la capa de Service Design? Pasa muy, Sí, o sea, es muy parecido a lo que hablamos arriba, pero es bajando capa. Aquí ya estamos hablando de una combinación también entre el perfil sensible y el racional, pero ya en un canal y en una experiencia particular de cara al usuario. sí, y me parece muy interesante sacar la palabra UX o la sigla UX del mundo digital, sobre todo para que los que nos están viendo entiendan un poco, pues, qué es, o sea, lo que significa esa experiencia del usuario, ¿cierto? Y en el mundo físico, a veces como que se descuida esa experiencia que tiene una persona cuando va a comprar un producto, pasa por un servicio en el proceso. Por ejemplo, algo tan simple como un ficho en el supermercado para comprar carne, ¿cierto? Y que el usuario entonces llegue y si no sabe, alguien le dice, no, tienes que tomar un ficho. Ahí, por ejemplo, la experiencia de usuario no es clara, ni siquiera la interfaz. El usuario llega como un espacio y no sabe por dónde iniciar el proceso hasta que le indican, ¿cierto? Ese aspecto tan sencillo y tan cotidiano es un problema de experiencia de usuario que va ligado como al servicio, porque no podemos, así en Experience estemos muy enfocados en el tema digital, hay que entender que estos universos del diseño tocan la experiencia, en este caso la experiencia y el servicio en todas las, digamos, con todas las instancias o canales de la compañía. Sí, entonces yo diría ahí pues para redondear como lo que estaba diciendo que entendemos pues la diferencia del service y del UX en que el UX ya sabe específicamente más de la lógica de interacción en un canal específico, ¿cierto? Y en ese sentido pues el perfil también se desarrolla hacia eso y es pues ya digamos una especialización mayor. Los UX normalmente como casi siempre han estado tan relacionados en el medio con el mundo digital, terminan siendo casi siempre diseñadores, ¿cierto? Más por esa lógica de que al final el UX en donde se plasma digitalmente es una pantalla que tiene que ver pues mucho con el diseño gráfico, entonces casi siempre los UX son personas más del mundo o del diseño, de mundos creativos, de la comunicación, de la publicidad, más habitualmente, no quiere decir que no puedan haber UX de anclas más racionales, pero que lo que hacen o a lo que se empiezan a dedicar ya durante varios tiempos y adquieren experiencia es en entender la lógica de un canal particular. Entonces uno normalmente en los proyectos lo que tiene son UX especializados en el canal del que está desarrollando el proyecto. Mate, y yo creo que ahí hay que hacer una pausa bastante importante. Nos pasa mucho. Y es Ajá, que la gran mayoría de teoría que he construida del UX está en ajá, función del canal per se. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo las mejores prácticas de UX. En UI sí que pasa, pero el problema empieza en UX. Entendiendo la usabilidad como usabilidad propia. Entonces, la habilidad que tendría que pasar acá es que el UX sea capaz de hacer un pacto de lo que conoce como teoría de usabilidad y entender que se está insertando en un modelo de negocio que viene desde una conversación muchísimo más arriba. Entonces, hay veces que yo, por ejemplo, lo que necesito es retener un usuario y aquí hay que entenderlo con toda claridad. Es como si la forma, por ejemplo, una de las cosas importantes en una empresa de servicios es lograr la retención de un usuario insatisfecho o que simplemente quiera salirse del servicio. Si yo me voy a un libro de UX, entonces ¿yo qué hago? Ah, pues desvincúlese a un clic. Venga, venga. Si estamos de verdad entendiendo el mundo de los modelos de negocio desde el service design, hay veces que yo no puedo ser tan buen UX que haga que todo fluya sin que pasen cosas. Y yo creo que la habilidad sería, así como lo dijiste ahorita, Jeff, el ser capaz de ser contextual y pertinente con el concepto del servicio y de la experiencia particular del canal. Porque si me abstraigo de eso, y nos ha pasado muchas veces en los ejercicios,
empiezo a tener unos errores muy grandes y a dejar de tener un buen perfil de UX. Hay una pregunta, Mate. Sí, que la voy a contestar como haciendo un comentario a eso que estás diciendo, Jeff, Santi, que una vez escuché como una analogía interesante para definir un UX, y es que pues decían por ahí en una conferencia que estaba, que el UX es el traductor de lo que hace el service ya a la capa de la interacción y de la experiencia. En ese sentido, lo que dice por aquí Sara es que a ella le suena que un UX, que lo que hace un UX es muy antropológico, y precisamente miren que el UX tiene la palabra user ahí. O sea, al final sí termina siendo el encargado de entender, pues si uno se va y mira como la historia de cómo pues como que hubo una preocupación tan grande y ya se incluye tanto como la mirada del usuario en estos temas, es por dos motivos. Uno, por lo atractivo, que eso es de lo que se ocupa el service, porque el servicio sea atractivo en tanto que oferta de valor, utilidad para la persona, ¿cierto? Pero hay la segunda variable de ese usuario, la segunda dimensión es la facilidad, usabilidad, ¿cierto? Que ya es que sea lograble, que sea fácil de recorrer, que no genere fricciones, esfuerzos, dolores, que de eso es de lo que se encarga un UX. Entonces, sí, como dice Sara, sí tiene o sea, el UX sí, aparte, y me parece muy interesante como para que lo metamos en la conversación. Entonces, ya habíamos dicho que el perfil venía normalmente de mundos más creativos y se van especializando en el conocimiento de un canal y de un tipo de lógica, pero sí, tiene una capa que muy interesante que haya salido ese comentario, y es que el UX también es uno de los llamados a estar más sensible a la manera como piensan las personas, cómo se comportan, cómo ejecutan una transacción, a la lógica que tienen las personas en la mente, porque los UX trabajan mucho alrededor de una idea, y es la eficiencia cognitiva, es decir, que los procesos que yo recorro como usuario no me sean tan difíciles que no los pueda completar, que no me hagan pensar demasiado, que no me generen, digamos, como un esfuerzo grande en entender pues qué tengo que hacer, por dónde tengo que entrar, dónde me tengo que parar, tanto para lo digital como para lo físico, pues que lo mencionaba Jeff ahora. Pues yo no sé dónde, que en la carnicería es con turno, y dónde está el coso para pedirlo, nunca lo cojo y nunca compro carne, pues entonces ahí pasa lo mismo, no completo la transacción. Y hay como para tocar dos puntos con lo que menciona el Mate. Eh, por un lado, digamos que el diseñador siempre, hay algo como que se nos olvida, pues también y en el ejercicio del diseño se le olvida a muchas personas, y es que de alguna forma el diseñador tiene una relación muy directa con la comunicación. Entonces, si el diseñador gráfico, por ejemplo, va a comunicar un mensaje, tiene que definir cómo el usuario va a leer ese mensaje, cuál es el aspecto más importante, cuál es el punto focal, cuál es la palabra más importante en el mensaje. El diseñador de experiencia de usuario también empieza como a leer cuáles son esas necesidades del usuario y cuáles son esos puntos importantes. Pero la diferencia, recordando como algo que dijo Santi ahora, es que eso tiene que ir alineado con la estrategia del negocio. Entonces, probablemente puede ser una intención estratégica hacer un proceso muy fácil de adquisición, pero hacer un poco difícil, que puede parecer contraintuitivo, la deserción Claro. de Uh-huh. y O ahí es donde esconder procesos, o Sí. esconder procesos que no queremos que nos vayan a reventar, como lo es un call center, por ejemplo, de un P2P, pues de persona a persona. Hombre, yo no tengo la capacidad de atender a todo el mundo personal, entonces, ¿qué hago? En la priorización lo escondo, lo bajo un poco en la lógica, hago que la lógica sea un poco más o mobile first con un chatbot, o tengo que tener la capacidad de entender, no solo de cara al usuario final, sino de la relación entre el usuario final y el negocio, o la forma de llevar a cabo pues, las lógicas del negocio y los lineamientos del negocio. Eso es lo que realmente necesita hacer un perfil de UX. Y yo creo Ahora, que ahí Mate. mencioné una cosa, y es que sí, el UX de cara a traducir o atender a esa estrategia general puede llegar a hacer que algunos procesos sean más difíciles. La diferencia es que son difíciles Pero agradables. intencional y conscientemente. Es decir, claro, no es
no es porque no entiendo al usuario, no porque no lo reconozco, porque no me importa, sino porque precisamente tanto lo conozco que soy capaz de hacer que él primero, por ejemplo, vea otras alternativas antes de las que yo no quiero que tome, por ejemplo. Exactamente. Entonces, Y ahí, Mate, vale. Ujú. porque yo veo ya que el tiempo, creo Listo. que ese sería el campo exacto donde así como ahorita hilamos el service con el UX, es el punto donde se necesita que el UI sea capaz de recoger la conversación del UX. Ujú. Porque lo que también vemos mucho es que se fragmenta la conversación entre estas lógicas y cuando ya lo coge un UI y lo vuelve estéticamente agradable de acuerdo a lo que él quiere o cree y no a las necesidades que se plantearon previamente. Ujú. ¿Sí? Que digamos que el diseñador de interfaz, y aquí cuando hablamos de bajar, el diseñador de interfaz es quien materializa como todo Que ese lo, for- proceso. Y lo tiene una formaliza. responsabilidad porque debe plasmar con claridad el entendimiento de ese proceso, ¿cierto? Y ahí puede pelear mucho eh, el gusto del diseñador y eso es digo, algo que lo puede contaminar, ¿cierto? Y digamos que hablando ya como del perfil del diseñador de interfaz de usuario, creo que puede ser muy pertinente para este perfil eh, ser muy abierto a la estandarización. Porque, y hagamos un ejemplo de una interfaz muy común, que son los automóviles, ¿cierto? O sea, los automóviles ya excepto en el Reino Unido y los que están como amarrados al Reino Unido, todos los vehículos tienen el timón en un espacio, los cambios en otro espacio, las direccionales y las luces como en diferentes, o sea, como en una posición, pero yo ya sé, independientemente de la marca y el fabricante, cómo interactúo yo con esa máquina. Yo como diseñador de interfaz no puedo ponerme de creativo, ayer es que me gustaría el timón aquí arriba y no aquí donde todos los usuarios están acostumbrados a hacer, ¿cierto? Y Jeff, para el diseñador yo quiero hacer una pausa. monótono. Quiero hacer Dale. una pausa con lo que estás diciendo, que para un ejemplo maravilloso. ¿Qué pasa? Digamos que el nivel de interacción de los diseñadores previos al UI, que casi que el UI lo podríamos llamar no user interface, sino diseñador de interfaces, pues casi que el nombre estaría un poco más encaminado, es que había una relación un poco más larga entre el diseño y materialización y la retroalimentación del diseño tradicional que le volviera a llegar al usuario o a la empresa. Mientras que aquí estamos hablando de que es en vivo y en directo. O sea, yo lo veo y lo uso o no lo uso. Entonces se acortó mucho el espacio entre la retroalimentación, que de alguna manera no permite tanto la especulación, tú lo dijiste ahorita, artista o artística, que pasaba en un diseño gráfico y un flyer, o en un diseño gráfico y un afiche, a lo que hoy pasa con una interfaz de usuario. O sea, es que yo ya no tengo tiempo de sentarme a entender qué era el concepto que quería hacer el diseñador de esta ópera para transmitir con este mega afiche. No, hombre, yo llegué a una pantalla y soy capaz de hundir el botón o no. Y aquí sí es el mayor nivel pragmático del diseñador. O Sí. me entienden estéticamente o no me entienden. Y inventar no es una muy buena idea. No estoy diciendo que no se pueda, pero no es que sea una muy buena idea. Se necesita inventar con bastante eh, fundamento. No, pero es que no también viene como del contexto, ¿cierto? O sea, de la propuesta que se esté haciendo. Si desde el diseño del servicio y desde la experiencia se va a proponer algo nuevo o algo que va a romper, ¿cierto? Porque ahí es donde ya empieza como el tema de la innovación, que sería casi que otro live para hablar solo de innovación, ¿cierto? Ahí digamos que el diseñador también está encargado de proponer, ¿cierto? Pero cuando se está haciendo una mejora continua en un proceso, cuando se está digitalizando un proceso que el usuario ya conoce, hay que entender cómo le traduzco yo esa experiencia al usuario en el universo digital, por ejemplo, y cómo lo hago más eficiente. Y parte de esa eficiencia implica entender códigos comunes, patrones de navegación, que ya lo hemos hablado en otro live, de entender el usuario qué entiende por qué es un error o qué es positivo, qué es más importante que qué. Entonces, digamos que es más clave para el diseñador UI saber cómo decirle al usuario
el aceptar o el comprar o la acción principal o el call to action, que es el que llamamos dónde lo ubico de manera más relevante, y el cancelar, el regresar o el no quiero, cómo le doy la opción pero le quito relevancia. Ya esas son las Sí. discusiones que para el diseñador son, y que mira que se conectan con el mismo diseño de servicios y con la misma experiencia de usuario. O sea, todo se Jeff, traslapa, va como en un relevo. qué pena para contestar la pregunta que hay ahí, creo pues si no se nos vaya. Sí se puede ser diseñador UX UI, sí se puede. El problema es cuando el proceso se hace embebido. ¿Qué quiere Sí, decir? Yo no debo hacer en simultánea y ese es el error garrafal. Cuando yo hago UX UI en simultánea, yo tengo que pasar por un proceso de UX y luego por un proceso de UI, aunque sea yo la misma persona que lo haga. Ujú. ¿Sí? Porque cuando yo no logro diferenciar las dos lógicas, termino priorizando, por ejemplo, la estética y no la necesidad de los journeys. Ahora, ¿hay perfiles UX, UI? Sí, sí los hay, pero vuelve a ser unicornio. Es más fácil tener un UX muy buen UX y un UI muy buen UI. Y Ajá. las migraciones. Y que yo creo que también, cosa en la medida en que esto se ha ido especializando, se han ido diferenciando más. Yo, como que era más común el UX UI como al principio, sobre todo porque todavía no se entendía bien como la especificidad de ambas fases del diseño, de ambos momentos, de ambos tipos de capacidad, pero en la medida en que los canales evolucionan, se vuelven más sofisticados, obviamente el conocimiento de UI se vuelve también mucho más preciso y es más común encontrar pues perfiles más puros, pues especializados en la interfaz. Eh, Mate, y la otra, que es bastante importante, la diferencia entre CX y UX es que el CX es una característica más propia del service design que del UX. Porque es que el CX es la mezcla. El CX es el que está en capacidad conceptual de hacer la mezcla del customer, o sea, el general, que va por este canal, que va por acá. Nosotros lo hemos llamado muchas veces inclusive orquestación. Es sí, la capa de la orquestación. como el integrador de todas las experiencias de UX en una lógica completa de que pues el usuario, yo por más de que a veces hable por la app, a veces llame, a veces vaya a un punto físico, pues soy una misma persona que termina como aglutinando en una experiencia general todos esos transacciones y esos canales. Entonces es el que se preocupa como por hacer esa integración y entender que al final es un ciclo de vida con un usuario o cliente. Creo que ahí estaría la diferencia. El UX ya pues sí sería la bajada puntual. Y Ahora, igual que ahorita, puedo ser UX, CX, claro, pero no se le ocurra hacerlo al mismo tiempo. no, no, no. Y es un perfil difícil. Un UX, CX es un perfil un poco más complejo. ¿Sí? donde aprendo ¿Dónde más, aprendo? aquí hay En los lives. likes guardados aquí en el Instagram TV. Y bueno, y seguimos, y hay mucho contenido también. En LinkedIn estamos haciendo contenido. Yo creo que voy a ir cerrando, qué pena, muchachos. Pero con esta cuñita, en LinkedIn hay mucho contenido especializado que estamos empezando a lanzar, donde pueden aprender mucho de este tema. Vamos a estar también haciendo próximamente algunas reseñas de libros, porque nos han pedido también mucho bibliografía pues externa como al conocimiento interno. Entonces, para que estén pendientes, pues, y aquí hay mucho conocimiento del que pueden de verdad aprender de manera muy práctica. ¿Qué opinión tienen sobre la certificación profesional que ofrece Google en UX? Se la dejo a Jeff para que la responda. Bueno, pues que las certificaciones, o sea, yo creo que agregan valor, pero también pasa que se convierte como en un chulear como títulos, cuando realmente lo que importa o sea, para mí, como diseñador, lo que importa es la interpretación en cada uno de los procesos o en cada una de las etapas del ejercicio del diseño, ¿cierto? No necesariamente porque esté certificado va a ser mejor o peor, ¿cierto? Yo creo que de pronto te adelanta como en conocimientos un poco, te ayuda, pero en realidad todos estos procesos son totalmente colaborativos. O sea, casi que es más importante que el UX tenga un buen contacto con el service para desarrollar como en conjunto los procesos. Es muy importante que el UI esté en contacto con el UX para entender hacia dónde se encamina el producto. Entonces creo que más allá de pensar en qué chuleo como en cursos o en certificaciones, es entender un poco más cómo es esa relación de ese trabajo en equipo que en un proceso de diseño es fundamental, pues más allá del conocimiento como individual. Súper.
Bueno, Ah, entonces, sí. Jeff, Santi, gracias de nuevo por estar Hoy por a acá, todo el público, muchas gracias. a todo el público que Quedamos mucha gente. cortos, creo yo. Sí, Sí, nos sí. quedamos cortos. Por ahí intentaremos algún otro tema que toque este, así como este fue como, digamos, una expansión del de célula de diseño que ya habíamos hecho los tres. Entonces, para que sigan muy pendientes, nos vemos la próxima semana el martes, porque el lunes es festivo. Y bueno, recuerden que esto queda por aquí grabado por si llegaron tarde o lo quieren compartir con algún amigo que le interese. Gracias. Chao, chao. Chao.